Bienvenidos, bienvenidas a un programa más que esperamos que sea de bendición a su vida. No le cambie a su dial, por favor, continúe con nosotros. ¿Y sabe qué es lo que ocupa nuestro tiempo? ¿En qué dedica usted más su tiempo? Bueno, sabe, Dios nos pide y nos dice, ocúpate de esto y yo me ocuparé del resto. Mateo en su capítulo 6, versículo 33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sabe, mi amigo y mi hermano, existen muchas cosas que pueden causarnos ansiedad. Por ejemplo, la falta de trabajo, la preocupación, ¿verdad?, del mañana, qué vamos a comer, de qué nos vamos a cubrir, el miedo sobre todo al futuro. Ahora, con ello surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos garantizar nuestra seguridad? Pero sabe, Jesús dijo que no debemos tener miedo. Dios sabe de antemano lo que necesitamos y Él cuida de nosotros. Nuestra prioridad mayor debe de ser el reino de Dios. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, nada es más importante que ver el evangelio crecer, multiplicarse en la vida de las personas y vivir para dar gloria a Dios. Cuando nos dedicamos a esto, podemos vivir libres de toda preocupación sobre el futuro, porque Dios garantiza nuestra seguridad por la eternidad. Por eso, el día de hoy, ora a Dios en tus preocupaciones y pide su ayuda cuando tú sientas miedo sobre el futuro. Recuerda que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Lee la Biblia, ábrela y aprende a vivir a la manera que le agrada a Dios. Forma parte de una iglesia si todavía no lo eres y participa activamente. Por eso en tu oración en esta hora tú puedes decirle, Señor, sé que tú estás en control de mi vida. Por favor, ayúdame a confiar en ti y a vencer el miedo al futuro. Muéstrame cómo puedo vivir para ti. Quiero buscar tu reino y tu justicia y darte la gloria en todo lo que haga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, ¿en qué debemos de ocuparnos para que toda preocupación, toda circunstancia huya de nosotros? Vamos a preocuparnos por Dios. Vamos a preocuparnos por lo que a Él le interesa y Él se encargará de cuidar de su vida y de mi vida. Hagámoslo el día de hoy. Bueno, mis amigos y mis hermanos, una vez más les saludamos y le damos esa calurosa bienvenida a su programa Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. Escúchenos a través de esta emisora de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana. Agradecemos a todas las emisoras que en esta hora abren sus micrófonos para transmitir nuestra programación en Guatemala, en la República Mexicana, en los Estados Unidos de Norteamérica y al mundo entero a través de la página en la red. Les saludamos de una manera muy atenta. También de una misma forma, todos aquellos amigos, amigas que se conectan a través de Facebook en esta hora, pues les saludamos. Gracias por hacerlo y gracias por compartir nuestros videos. Así que le animo que nos ayude compartiendo cada uno de ellos para que mucha gente pueda beneficiarse del contenido de cada uno de los temas que transmitimos a través de este medio. Hágalo el día de hoy. Muy bien, estamos desarrollando un tema para esta semana muy interesante, cuando las tormentas llegan. Y estamos usando el ejemplo del apóstol San Pablo en su viaje de Jerusalén a Roma, en el cual se levanta una tormenta impresionante con peligro de que la vida de él y de todos los tripulantes termine. Ahora, debemos de entender que las tormentas
hay las tormentas literales, sí, las inclemencias del tiempo, pero hay aquellas tormentas que llegan a nuestra vida como son problemas, como son circunstancias. Y sabe, a lo largo de nuestro caminar con el Señor, aprendemos que las tormentas de la vida son una certeza, o sea, estas llegarán. Llegan momentos en que nos estremecemos a tal punto que queremos de alguna manera tirar la toalla, como que no encontramos la solución al problema. Muchas veces el viento, esa tempestad llega, ese viento de las relaciones rotas que golpea el corazón, el agua de las expectativas incumplidas que inundan el alma, las oleadas de sueños rotos que azotan la mente con pensamientos como esto nunca pasará. Ahora, cuando llegan esas tormentas a nuestra vida y nos golpean, ¿cuál debe de ser nuestra perspectiva? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Bueno, cuando vemos al apóstol San Pablo en esta su experiencia, él nos enseña a través de ello que si confiamos en el cuidado soberano de Dios por nosotros en las tormentas de la vida, Él nos librará y nos usará para poder bendecir con una palabra, con un ánimo, a aquellos que están pasando por las mismas circunstancias. Ahora, el día de ayer veíamos 4 puntos que la Escritura enfatiza acerca de la soberanía de Dios, ¿sí? Eso es lo que vimos el día de ayer. La soberanía de Dios nos enseña que Dios tiene el control total sobre todas las cosas y nuestra fe puede estar anclada con una dependencia total en esta doctrina bíblica, como es la soberanía de Dios. Entender que Él tiene el control. Usted y yo perdemos, ¿verdad?, el rumbo. Usted y yo nos impacientamos, nos desesperamos y muchas veces no encontramos la solución. Pero porque Dios controla las situaciones, obviamente Él cuidará de tu vida y mi vida en cualquier situación que pueda sobrevenirnos. Y veíamos en primer lugar, porque Dios es soberano, hace lo que quiere y logra todos sus propósitos. Esto debe de darnos certeza. En segundo lugar, porque Dios es soberano, tiene el control de los asuntos de este mundo. O sea, Él está interesado. Él no está ausente de lo que está pasando. Alguien podrá decir: Dios, tú has perdido el control. Esto sobrepasó todos los acontecimientos, la violencia, el caos, la crisis sucesivamente. No ha sobrepasado a Dios nada de ello. Ahora, debido a que Dios es soberano, ha elegido un pueblo para sí antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe lo que hace. Él te eligió a ti y a mí para que viviésemos, sí, en esta época. Por tanto, alguien podrá decir: ¿qué tiempo tan difícil me ha tocado vivir? Bueno, recuerda que para este tiempo fuiste creado. Para esta etapa, sí, de la historia del género humano, fuiste apartada desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes avanzar con la seguridad, con la tranquilidad que Dios te da, de saber de que si estás aquí, no importa lo que pase, Él cuida de tu vida. Esto debe de ser ese motor que te da la energía para seguir adelante. Entonces, también vemos que como Dios es soberano, Él mantiene el control incluso frente al mal, el sufrimiento y la injusticia. Ahora, ser creyentes significa que vamos nosotros simplemente a dudar de la realidad, de los problemas, el dolor humano. No, para nada. Pero debemos de entender que el dolor humano existe, ¿no? Que hay malas noticias, que hay situaciones graves, hay gente mala que daña a los demás. Y hay situaciones, problemas, sufrimientos que les vienen a personas buenas, les suceden cosas malas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, controlado por el enemigo, ¿sí?
con tanta injusticia, con tanto pecado. Ahora, Dios, porque Él está de alguna manera independiente, ¿no? Él es un Dios que actúa por su propia voluntad. Dios hace lo que a Él le place, pero una vez más, Dios jamás ideará algo para dañar tu vida, para hacerte mal. Si en algún momento estás pasando por un momento muy crítico, ten mucho cuidado con tu prejuicio, con echarle la culpa a Dios por las circunstancias por las cuales estás pasando. Dios no usa, una vez más, ninguna herramienta del enemigo para dañar tu vida, para dañar tu integridad, ¿sí? Que Dios permita en algún momento el mal es otra cosa. Pero que Él lo esté continuamente insistiendo, instando para que tú sufras. Ese es un gran error que tú tienes que eliminar de tu mente. Entonces, porque Dios es un Dios que actúa independientemente. Él no recibe órdenes de nadie. ¿Por qué? Porque Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar, de ti, de mí. Entonces, Él hace lo que a Él le place. Isaías 46, versículo 9 y 10 dice: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad. Y Él añade: porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Entonces Dios es soberano, querramos aceptarlo o querramos entenderlo o no. Dios es soberano, Él sabe lo que hace. Ahora, hay muchas personas que en algún momento dado, o predicadores inclusive, que enseñan que no es la voluntad de Dios cuando ocurre una tragedia, ¿sí? Cuando hay un dolor. Ayer me notificaban de una tragedia que le sucedió a unos hermanos muy queridos, muy estimados nuestros. Una tragedia muy dolorosa. Y nos ponemos a pensar y decir, no es la voluntad de Dios. Cuando ocurre una tragedia, Dios es absolutamente soberano sobre todo lo que sucede. Y sabe aún incluso sobre los eventos más trágicos de la historia. ¿Sí? Sabemos que Dios de alguna manera permite ciertas cosas, pero no está detrás de ellos, sino porque existe Satanás, porque existe el mal, porque existe el enemigo, archienemigo de Dios, que es el diablo, que es Satanás, que es aquel que vino, dice la palabra, a hurtar, matar y destruir. Esas tres palabras nos hablan del mal. Matar, hurtar, matar y destruir es lo que está trayendo nuestra sociedad del día de hoy. Oímos muerte, oímos robo, ¿sí? Destrucción en nuestro mundo. Entonces el enemigo está haciendo su trabajo. Por eso debemos acudir a los brazos tiernos de Jesús, donde podemos encontrar descanso. Ahora, de estos versículos que acabamos de dar lectura, hay tres verdades muy prácticas que se derivan de ello. En primer lugar, cuando las cosas están fuera de nuestro control, fíjese, nuestro control nunca están fuera del control de Dios. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Sabe? Como seres humanos estamos muy limitados. Hay cosas que usted y yo podemos hacer fácilmente, pero hay otras que no podemos. Hay otras que solamente, sí, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? O le decimos a las personas, solamente aquí, solamente Dios puede hacer un milagro. Solamente Dios puede hacer lo extraordinario. Entonces, cuando las cosas están fuera de nuestro control, cuando tú y yo no lo podemos hacer, ahora, ¿por qué nos vamos a preocupar si no lo puedes cambiar? ¿Qué es lo más vial, lo más correcto por hacer? Pues simplemente acudir a aquel que puede hacerlo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Pablo,
y todos los navegantes que iban. Era algo imposible de controlar por el ser humano. Este barco donde ellos iban estaba fuera de control, a merced de esa terrible tormenta. O sea, se levantó una tormenta impresionante. Las olas golpeaban la nave, trataban de hundirla. ¿Qué control hay? No importa la experiencia del capitán, no importa la experiencia de los marineros, no van a poder cambiar la tormenta por sí mismos. Por eso Hechos 27, versículo 15 dice: como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. O sea, no podíamos hacer absolutamente nada. O sea, íbamos empujados por la corriente. Estaban completamente fuera de control y desamparados. ¿Cuántas veces nos sentimos de esa manera? Fuera de control y desamparados. O sea, yo no puedo controlar esa enfermedad, esa situación en el matrimonio, con los hijos, ese problema financiero, ese problema de temperamento, qué sé yo, ese problema legal que llega que no podemos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hicieron todo lo posible para evitar que el barco se partiera. En el versículo 17 dice: y después de subirlo a bordo, se valían de refuerzos para ceñir la nave, pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron velas y se dejaban llevar así. Entonces, por más que ellos trataban de aligerar la carga, controlar las velas, controlar la embarcación, no había más que hacer. Habían hecho todo lo que humanamente posible era hacer. Como no tenían ni una brújula, ni un instrumento, y no podían ver ni el sol ni las estrellas para poder dirigirse, se perdieron en medio del mar Mediterráneo. Simplemente se perdieron. O sea, iban a la deriva, a donde la tormenta los llevara. Y sabe, muchas veces, mi amigo y mi hermano, así es la vida del ser humano. Llegan los problemas, las dificultades, las malas elecciones, decisiones. Y el enemigo, la circunstancia, toma el control. Y muchas veces, como seres humanos, somos manipulados por el enemigo. Somos llevados a un extremo en el cual no encontramos salida, en el cual no encontramos solución a nuestros problemas. Y cada día, en vez de salir, la persona se hunde más en sus circunstancias. Siente que está tocando fondo. Pero ¿sabe qué? En esta situación, cuando no tenían brújula, cuando ningún instrumento podía guiarlos de navegación, cuando no podían ver la claridad del sol o la luna en la noche para guiarse, se dejaron llevar por la corriente, ¿sabe? Pero Dios tenía el control. Esto es lo importante, mi amigo y mi hermano. Alguien podrá decir: ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué ser un evangélico? ¿Por qué convertirme en un creyente? Yo puedo con la vida. Déjame decirte, nadie puede con la vida. Necesitamos un ayudador. Alguien que esté ahí en los momentos más difíciles y complicados de nuestra existencia. Y cuando me dices: ¿por qué tanta confianza en Dios? ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo el control, cuando hay cosas que están fuera de mi alcance, hay un Dios que tiene el control absoluto sobre mi vida, sobre mis circunstancias, sobre mis caos, sobre mi oscuridad. ¿Sabe? Dios siempre tiene el control. ¿Será que esta tormenta sorprendió a Pablo y a los tripulantes? Seguro que sí. La pregunta es: ¿esta tormenta sorprendió al Señor Jesucristo? No. ¿Sorprendió a Dios? Para nada. Él no estaba ahí en su trono con un pánico terrible, decir: ¿y ahora cómo salvo a mi Pablo de esta tremenda circunstancia? Para nada. ¿Sabe? Dios hizo que el barco, escúcheme, se desplazara 476 millas desde la pequeña isla de Claudia
hasta Malta. 476 millas. El barco se fue arrastrado por la tormenta. Ahora, aunque los marineros, el capitán, no tenían el control, Dios sí lo tenía. Cuando las cosas en nuestra vida, una vez más, están fuera de control, no te olvides, Dios nunca pierde el control. Confía en las promesas de su palabra, de su veracidad. Entonces, en primer lugar, dijimos algo que aprendemos, una gran verdad: cuando las cosas están fuera de nuestro control, nunca están fuera del control de Dios. En segundo lugar, no estamos necesariamente fuera de la voluntad de Dios cuando nos atrapa una tormenta. Esto es interesante. Alguien puede decir, bueno, pues esto le está pasando por desobediente. Esto le está pasando porque algo hizo. Muchas veces la gente y aún los creyentes tienen un juicio, un dedo acusador impresionante. Cuando algo te sucede, cuando algo te pasa y tú sabes inequívocamente que has sido íntegro, íntegra, que tienes un corazón puro, que amas a Dios de todo corazón y que deseas servirle, pero algo llegó a tu vida que cuando la gente te ve, pobrecito, pobrecita, Dios le está castigando. Pobrecito, pobrecita, está desobedeciendo a Dios. Desecha todo pensamiento del enemigo que trata de echarte la culpa de algo que tú no has cometido. Entonces no estamos necesariamente fuera de la voluntad de Dios cuando nos atrapa una tormenta. ¿Sabe? A veces cuando nos encontramos en medio de esa circunstancia, nos preguntamos si estamos fuera de la voluntad de Dios, y debemos de tener una certeza. La relación plena con Dios, día con día, debe darnos calma. Si usted es una persona íntegra, una persona sincera, una persona con un corazón puro, debe de saber que el enemigo lo aborrece, ¿no? Y sabe, cuando Dios le da una promesa, usted créala a pesar de las circunstancias. Sabe, por ejemplo, el Señor le había dicho a Pablo que él iba a testificar de él en Roma. Le dio una promesa y en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, él recibió una palabra cuando, en medio de esa situación, en medio de esa tormenta, en medio de ese caos. Entonces, se presenta el Señor. ¿Y cuál es la palabra que le da? Sé valiente. Entonces, en el momento más difícil de nuestra vida, no vamos a huir de Dios, mi amigo y mi hermano. Al contrario, vamos a acercarnos a Dios. Vamos a acercarnos a Él. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Simplemente no tengas miedo, y nos va a decir: sé valiente. ¿Sabe? Cuando Dios nos dice esas palabras, eso cambia la atmósfera, cambia nuestra actitud, cambian nuestras circunstancias. Ahora, Él le dijo: vas a ir a testificar, ¿sí? Vas a testificar de mí, si es necesario que testifiques también en Roma. Pero cuando le dice esto, pues él no se molestó en decirle ese detalle de la tormenta, ese detalle del naufragio. Casi todas las veces sabe que emprendemos un movimiento para el Señor importante, en el cual Dios va a ser glorificado. Experimentaremos pruebas inusuales, la tormenta, el caos, la circunstancia, pero en medio de todo ello, tenga confianza. Dios está de su lado en medio de la tormenta, y es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de poner una dependencia total en ese Dios que es bueno y que es extraordinario. Tenga la confianza en el Señor. Y usted, mi amigo, mi amiga, damas y caballeros, querido auditorio, que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón, venga el día de hoy. No viva un día más sin Jesucristo. No viva a la deriva de las tormentas, de las circunstancias, sino al contrario, permita que Él dirige
Él dirija, su embarcación y le conduzca a puerto seguro. Pero usted tiene que invitarlo y hoy es un buen día. Este es el día en el cual Dios le da la oportunidad de que obtenga salvación, el regalo más preciado de parte de Dios. Recíbalo solamente. Quisiera hacerlo. Cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale: Padre, yo entiendo que tú me amas, que este mensaje era para mí. Y en esta hora comprendo tu gran amor por mí en medio de las tormentas. Y yo, con una fe inquebrantable, te invito a mi corazón. Te pido que vengas, que perdones todos mis pecados y que hagas de mí una persona de fe, una persona con nuevos pensamientos, con nuevos propósitos y que pueda agradarte todos los días de mi vida por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el soberano del cielo, de la tierra y del mar. Cuando nosotros perdemos el control de las circunstancias, tú no pierdes ese control. No importa la circunstancia. Hay cosas que no entendemos y hay cosas que nunca entenderemos de este lado de la eternidad. Pero un día estaremos delante de tu presencia y vamos a comprender tu amor, tu propósito, tu verdad. Mira en este momento, Señor, cada persona que está quizás viviendo la peor tormenta de la vida. Ese dolor, esa decepción, esa traición, ese divorcio devastador, esa bancarrota de ese negocio, de esa empresa, Señor. Esa enfermedad incurable, esa noticia legal que llegó en un momento que no se esperaba. Hay dolor en el mundo. Aquel hombre, aquella mujer que está llorando, la pérdida de sus hijos, la pérdida de un ser amado, la pérdida, Señor, de la integridad quizás, que ha perdido sus valores y que el día de hoy se encuentra navegando en las tormentas de la vida. Que en este momento puedas llegar con esa calma, que puedas llegar tocando su mente, su corazón, su espíritu, dándole una esperanza de saber que no estás solo, que no estás sola, que aun cuando todo parece fuera de control, tú no pierdes el control y que has prometido estar ahí, Señor. Sana ese corazón herido. Sana, Señor, esas heridas del alma, los sentimientos, las emociones, Dios. En esta hora, sé el Dios bueno que se acerca con esas manos trayendo salud al enfermo. Aquella que está lidiando, Señor, con un problema como el cáncer, Señor, como la leucemia, con un problema renal, con un problema del corazón, con un problema difícil, con una enfermedad crónica. Señor, que esa tormenta, Padre, no sea suficiente como para quitarle la esperanza y la fe en ti. Muestra que tú eres ese Dios cuidadoso, que el día de hoy, Señor, todavía sigues trayendo alegría y esperanza, que sigues todavía quitando la tristeza, el dolor, la incertidumbre, la amargura, la decepción, cambiándolo por una fe, por una seguridad, por una tranquilidad que solamente proviene de ti, Señor. Hoy hay gente desesperada, hoy hay gente desanimada. Hoy hay gente que necesita el abrazo tierno y en este momento recibe la ayuda de Dios. Mi amigo, mi hermano, ten fe en el Señor que esa tormenta no va a derribar tu vida, que no importa por lo que estés pasando, no importa por lo que estés viviendo el día de hoy, el Señor te restaura, el Señor te sana. Siente el poder sanador en todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Si
sintiendo alivio de tus males. Ese dolor se va, esa intranquilidad se va, esa incertidumbre se va y reina la paz, reina la seguridad, reina la calma. Señor, en este momento llega, Padre, a los reclusorios, llega a las cárceles de sus corazones abatidos, llega a esos lugares de dolor, de aflicción, de desespero y trae, Señor, una palabra que da paz en medio de la tormenta, que cambia las circunstancias, Dios, y que da fuerza para vivir, que da el aliento para comenzar una vez más en el nombre de Jesús. Y por ello, dale gracias a Dios. Dile, gracias, Señor, yo recibo esta palabra en tu nombre. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición a su vida. Si así fue, por favor, no duden en compartirlo. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.